Al Señor, aleluya. Ese aplauso se lo merece nuestro Señor, hermanos, porque Él es nuestro Dios, quien se merece toda honra y toda gloria. Pueden sentarse, hermanos. Agradecemos a nuestro Señor la bendición que nos da de estar nuevamente reunidos para poder exaltar su bendito nombre. Sabemos que lo mejor que podemos hacer los hijos de Dios es adorarlo. Aleluya. Sean todos bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Yo quiero dar la bienvenida a personas que están por primera vez. Vanessa Vázquez. ¿Quién es Vanessa Vázquez? Queremos verle, hermana Vanessa, Dios le bendiga. Un aplauso al Señor por nuestra hermana Vanessa. Siéntase en confianza. Le amamos en el amor del Señor. También está Patricia Vázquez. Patricia Vázquez también, hermanos. Son hermanitas, ¿verdad? Amén. Y hay otra hermanita que se llama Sandra Vázquez también. Amén. Qué bendición, hermano, la familia Vázquez. Bienvenidas a la casa del Señor, a esta congregación Remanente Vida Nueva. Esperamos de que no sea solo la primera, sino que estén siempre congregándose con nosotros. También está Gabriela López. Amén. Gabriela López creo que es amiga de ellas. Ya trajeron su primera invitada. Qué bendición, hermanos. Si hay alguien más, hermano, que nos visite por primera vez o que le saludamos en el amor del Señor, esperamos de que se sienta bien, en confianza. En este lugar lo que hacemos es exaltar el nombre del Señor, servirle con el corazón, ¿verdad? Adorarlo, exaltarlo y también recibir de Él lo que Él tiene para nosotros a través de su palabra, que es lo que vamos a hacer en breve. No sé si los niños van a pasar a su aula, es el tiempo para que pasen. Pueden pasar los niños con sus maestras. Quiero también agradecer, el día de hoy estuvimos en la caminata, que hoy en el mes de agosto pues se celebra el Día de la Biblia. Y hoy pues la iglesia de Esquipulas nos unimos para hacer una caminata y tuvimos una maravillosa experiencia, hermanos, testificando del Señor por la Sexta Avenida y llegamos al Coliseo y allá tuvimos un glorioso servicio en lo que siempre, como lo hacemos, exaltamos el nombre de nuestro Dios. Y se le agradeció por esa palabra bendita que Él nos dejó, hermanos, que es el regalo más grande que hemos podido recibir de parte de Él, su palabra. Porque en esta palabra encontramos la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios. Encontramos lo que Él nos manda a hacer. Y agradecemos también a hermano Dagoberto y a los jóvenes que hicieron esa hermosa Biblia, que anduvo allá en el desfile. Estaba bien preciosa la Biblia, hermanos. Está bien preciosa la Biblia. Dios bendiga al hermano Dagoberto que dirigió a los jóvenes, ¿verdad?, para hacer esta Biblia. Es una gran bendición porque hay creatividad, hermanos, entre nosotros. Pongamos en práctica los dones que el Señor nos ha dado, hermanos, ¿verdad? Ya que todo lo que el Señor nos da es por gracia. Y si lo recibimos de gracia, démoslo de gracia. Amén. También, hermanos, una cordial bienvenida a nuestros amigos, hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Le invitamos para que no cambie esta sintonía y escuche el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Sin duda alguna, no es una casualidad que usted haya sintonizado la página de Iglesia Remanente Vida Nueva. Dios tiene para usted un mensaje que llenará su vida y le dará paz y salvación. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos. Saque sus Biblias, por favor, hermanos. En Salmos, en el capítulo número 2. Gloria al Señor. En alguna oportunidad hemos hablado de este salmo, pero Dios me inquietó, hermanos, a que volviéramos a hablar de este salmo. Dios tiene palabra linda para cada uno de nosotros, para que recibamos y que entendamos, hermanos, los propósitos de Dios y que entendamos, hermanos, el presente
que estamos viviendo. Todas las cosas que pasan, hermanos, en nuestra vida, las cosas que pasan en este mundo, nada de lo que pasa, hermanos, es producto de la casualidad. Todo lo que pasa en este mundo, hermanos, es parte de un propósito de Dios, de un plan de Dios, algo que Dios estableció. Lo que estamos viviendo hoy, Dios ya lo había profetizado siglos antes. Y eso es lo lindo de Dios, hermanos, que Él lo sabe todo. Él sabe el pasado, el presente y el futuro, y lo dejó escrito en su palabra. Y eso es lo maravilloso, hermanos, que nosotros tenemos los hijos de Dios cuando escudriñamos las Escrituras. Dice el Salmo número 2: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temor, con temblor. Honrad al Hijo, oiga, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Palabra poderosa del Señor, hermanos. Dios nos ayude, hermanos, para poder extraer lo que el Señor quiere hablarnos esta noche con la dirección de su Santo Espíritu. En el Salmo número 1, hermanos, un día de estos que yo no estuve, predicó el hermano Harold, en el Salmo número 1. Y en el Salmo número 1, hermanos, encontramos al hombre que honra a Dios. Dice parte del Salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Desde en el Salmo 1 aparece este personaje, hermanos, que realza el salmista David. Pero en el Salmo número 2 encontramos a un hombre completamente diferente. Un hombre rebelde. Un hombre que hace lo que se le da la gana. Un hombre que no le importa lo que piense Dios de él. Él hace lo que él quiere. Es alguien que no se deja gobernar por leyes divinas, porque su necedad lo aparta de Dios. Ahora yo quisiera, hermanos, en este salmo que tiene 12 versículos, en este salmo, hermanos, si lo vemos así de una forma panorámica, podemos observar 4 secciones en la que encontramos, hermanos, 4 expresiones, y las vamos a ir analizando poco a poco. Vamos a encontrar, hermanos, la forma de pensar o la expresión del hombre apartado de Dios, del hombre sin temor de Dios. Vamos a encontrar la expresión del Padre, nuestro Dios. Y también vamos a encontrar la expresión del Hijo.
Y por último, vamos a encontrar la expresión del Espíritu Santo. ¿Están listos? Amén. Vamos a iniciar entonces, hermanos, cómo el Señor, hermanos, en su palabra deja que se exprese el hombre tal y como es, apartado de Dios. Y dice el versículo número 1: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué? Esa pregunta, hermanos, la podemos ver, hermanos, en los hombres que no tienen a Dios. Porque amotinarse, hermanos, es reunirse, separarse, rebelarse de alguien. Los podemos revelar, hermanos, los hombres, los jóvenes o cualquier persona, de los padres. El hombre se puede rebelar, hermanos, de los gobernantes. Pero cosa horrenda es, hermanos, rebelarse en contra de Dios. Y eso, hermanos, es lo que está pasando aquí en este versículo que el Señor nos está dando a conocer. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ustedes se están rebelando contra Dios. Y Dios, hermanos, es celoso. Está bien, hermanos. Podemos hacer cualquier berrinche, pero creernos, que el hombre se crea que es superior a Dios y que sus principios, que sus pensamientos, que sus proyectos son mejores que Dios, ese hombre está perdido, hermanos. Dice la palabra del Señor en Mateo 12:30: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El hombre que no aprovecha la misericordia de Dios, el hombre que no aprovecha, hermanos, la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, no está recogiendo, está desparramando, está perdiendo su tiempo mientras está bregando en esta vida. Están pasando los años, hermanos, y en vez de ser más sabio, es más torpe. Porque eso es lo que le pasa al hombre sin Cristo. El hombre apartado de Dios, dice el Señor, hermanos, sin mí, dice, nada podéis hacer. Y el Señor, hermanos, lo dice en el Salmo 107, hermanos, encontramos cómo el pueblo de Israel se apartó de Dios y tuvo consecuencias serias. Porque aún siendo conocedores de Dios, hermanos, podemos actuar incorrectamente y afectarnos a nosotros. Porque apartarnos de Dios trae consecuencias graves. En el Salmo 107:11 dice la palabra del Señor: por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová, se refería al pueblo de Israel, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Mire, hermanos, qué tremendo y qué horrenda cosa es aborrecer el consejo del Señor. Dice el versículo número 12: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Es bonito, hermanos, cuando hacemos las cosas que son agradables a la carne, pero qué difícil es levantarse. El hombre que cae, hermanos, se quiere levantar y no puede, porque la pesadez del pecado, hermanos, lo agobia. Por eso, hermanos, antes de hacer el mal, analicemos y pensémoslo 2 veces, porque horrenda cosa es fallarle a Dios, hermanos. ¿Por qué se amotinan las gentes? Las naciones, hermanos, se amotinan en contra del Señor. Las naciones, hermanos, cada día están más alborotadas, haciendo planes sin respetar la palabra del Señor. Buscan sus propias soluciones, haciendo pensar, hermanos, a los demás humanos que sus ideas que dizque inteligentes van a solucionar los problemas de este mundo. Pero cada día los problemas de este mundo se empeoran. Porque cuando se viola la ley de Dios, hermanos,
el hombre fracasa. Por eso dice, ¿por qué se amotinan las gentes? O sea que ¿por qué se reúnen para rebelarse contra Dios? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? ¿Qué cosas vanas piensan los hombres, hermanos? Cosas sin sentido, cosas vacías. Cosas, hermanos, que ellos piensan, hermanos, que por respetar los derechos de los humanos, porque ellos no se ofendan, hacen cosas, hermanos, que violan la palabra del Señor. Y eso, hermanos, es aborrecible delante del Señor. Dice el versículo número 2, se levantarán los reyes de la tierra, oiga, príncipes conspirarán contra el Señor y contra su ungido. ¿Se da cuenta cómo la palabra del Señor está escrita, hermanos? Los gobernantes, los políticos, los líderes religiosos se unirán y planificarán cosas que están en contra de Dios y en contra de su ungido, en contra de nuestro Señor Jesucristo. El hombre siempre se ha rebelado en contra de Dios. Lo podemos ver, hermanos, desde el principio, cuando el hombre, Satanás se rebeló de Dios y quiso ser mejor que Dios. Lo pudimos ver, hermanos, cuando construyeron en Babilonia la torre de Babel. El hombre se rebeló en contra de Dios. Pero aquí en este versículo específicamente dice que el hombre se rebelará y se unirá, ese gobernantes y líderes, en contra del Señor y en contra de su ungido. En contra de este Señor, hermanos, es nuestro Padre Celestial y el ungido de nuestro Salvador Jesucristo. Pero ¿desde cuándo, hermanos, se empezó ese movimiento de sublevación del hombre en contra de Dios? Está claro en la palabra del Señor, hermanos, porque el Señor todo lo dejó escrito. Desde que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando Él vino, hermanos, y dejó la iglesia, cuando empezó a caminar y empezó con aquella llenura del Espíritu Santo, y los apóstoles empezaron a predicar la palabra del Señor con autoridad, con denuedo, y hacían milagros en el nombre de Jesús. Y dice que la palabra del Señor de que en cierta oportunidad, al principio, hermanos, sanó un cojo. Y por esa sanidad, hermanos, que hubo, dice que los gobernantes empezaron y llamaron, hermanos, a Pedro y a Juan, que qué es lo que estaban haciendo. Y los amedrentaron, los amenazaron para que no siguieran predicando en el nombre de Jesús. Pero cuando el hombre tiene a Jesús en el corazón, hermanos, el hombre no puede estar callado. Y le contestan, hermanos, aquellos gobernantes, ¿creen ustedes que es justo obedecer a los hombres antes que a Dios? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque el que tiene a Cristo, hermano, no puede estar callado. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que fueron amenazados y luego se fueron a la iglesia para informar la situación que estaban viviendo. Y ahí en el libro de Hechos, hermanos, en el capítulo número 4, a partir del versículo 24, empieza, hermanos, y podemos descubrir que es aquí donde descubrimos, hermanos, que empieza el hombre a rebelarse en contra del Padre y en contra del Hijo. Dice el versículo número 24, y ellos, dice, habiéndolo oído, alzaron unánime su voz a Dios y dijeron, oiga, qué importante estar seguros de quién es nuestro Dios, hermanos. Soberano Señor, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra. Eso tenemos que estar seguros nosotros, hermanos. Nuestro Dios es el Todopoderoso. Tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y que por boca de David tu siervo dijiste, oiga esto, lo que acabamos de leer en el Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se da cuenta, hermano? ¿Es coincidencia o es dirección del Espíritu Santo?
Estos hombres, hermanos, estaban llenos del poder de Dios y estaban sacando a luz lo que el salmista hace siglos antes, hermano, había dicho. ¿Por qué? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra su Señor y contra su Cristo. Se estaba cumpliendo la profecía de David, hermanos. Y claramente el versículo 27 lo aclara. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quién? Herodes, el rey. Y Poncio Pilato, los gobernantes. Con los gentiles, con los que no conocen a Cristo, quiso decir con los gentiles, y lamentablemente, hermanos, y el pueblo de Israel. Qué triste, qué tremendo. Se amotinaron, se rebelaron en contra de nuestro Padre Celestial y en contra de nuestro Salvador Jesucristo. Y no estuvieron tranquilos hasta que lo llevaron a la cruz. Y eso, hermanos, es lo que muchas veces está repitiendo el hombre. Aquí es donde empezó ese movimiento en contra de Dios y en contra de su Hijo. Porque se unieron los líderes religiosos. Se unieron los cristianos y los no cristianos. Y lo llevaron a la cruz. Y ese movimiento, hermanos, de rebeldía en contra del Padre y en contra del Hijo ha aumentado cada día a través de los siglos. Pero eso no se puede parar. Aunque yo me ponga, hermanos, aquí a decirles a ustedes que hagan cualquier cosa, es en vano, porque tiene que pasar, porque escrito está. Y lo que está escrito se cumple, porque es palabra de Dios. Cada día esas cosas se ponen peores. Y esto, hermanos, terminará en una revolución mundial contra Dios y contra Jesucristo. Cuando se imponga un personaje que la Biblia llama como anticristo, el que se va a encargar, hermanos, de solucionar los problemas de toda la humanidad. Y el hombre se confundirá. Y como no han creído a la verdad, entonces creerán a la mentira. Y se postrarán delante de alguien que no es Dios. Se postrarán delante de un falso Cristo. Por eso, hermanos, no debemos de extrañar por los acontecimientos presentes, tanto en nuestro país como a nivel mundial. Cada país, hermanos, van a recibir de acuerdo a lo que merece. Porque la justicia de Dios llegará al hombre, hermanos, tarde o temprano. Le guste o no le guste. Pero los hijos de Dios, hermanos, estamos en victoria. Porque venga lo que venga, pase lo que pase, el Dios Todopoderoso, hermanos, nos guardará día y noche. Nos librará, hermanos, de las estrategias mal y saldremos siempre victoriosos, porque Él nos guardará hasta su venida y estamos seguros que tarde o temprano nos vamos con Él. Aleluya. Yo estoy feliz, hermanos, porque soy hijo de Dios. Porque no me importan las cosas que pasen, hermanos. No me importa lo que hagan los gobiernos, me importa lo que hago yo, que agrado o no agrado a Dios. Que le importe a usted, hermano, agradar a Dios, porque si no agrada a Dios, se estará amotinando en contra de Dios en rebeldía. Fortalezcámonos en el Señor, hermanos. Y si nos toca que vivir cosas difíciles, hermanos,
No nos preocupemos, hermanos. Dios nos dará la capacidad para soportar cualquier cosa que venga, si es por respetar el Evangelio del Señor, si es por predicar la palabra del Señor. ¿Qué importa, hermanos? La palabra dice, hermanos, de que nos llevarán quizá a los tribunales. Nosotros no lo hemos vivido, pero quizá lo podamos vivir. Y gloria a Dios si lo vivimos, hermanos, como lo vivió Pedro y Juan, hermanos. Los azotaron, los golpearon, y cuando salían de la cárcel salían contentos y gozosos, porque estaban padeciendo por la causa del Señor Jesucristo, decían ellos, hermanos. No es nada lo que nosotros podamos sufrir, hermanos, a los azotes que recibió nuestro Señor Jesucristo, a la corona de espinas que le pusieron en su cabeza. No es nada, hermanos, lo que nosotros podemos padecer a lo que nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario por culpa y causa de nosotros, hermanos. Ese es nuestro Dios, hermanos. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, dice, contra Jehová. ¿Sabe usted que las naciones se unen, se han unido, hermanos? Están unidos en contra de Jehová y en contra de su ungido, diciendo. Después vamos a ver lo que dijeron. Pero ellos buscan, hermanos, soluciones sin tomar en cuenta a Dios. La solución para que las mujeres se sientan felices y que no se sientan muy cargadas con estrés por los hijos. Aborta, hombre, si esa es la solución. Y ahora el gobierno lo autoriza, porque es más fácil que criar hijos. Cuando el Señor dice en su palabra, hermanos, que herencia de Jehová son los hijos. Pero el hombre, qué fácil, ¿verdad? No le importa la vida. Ahora, hermanos, lo pueden a uno meter a la cárcel por matar un animal, un perro, por matar un pájaro, por matar al quetzal, cualquier ave que está en tiempo de extinción. Pero si matas a un humano, si matas a un bebé que está en el vientre de su madre, que es un ser humano, que es una creación de Dios, eso no vale. Para eso se unen, hermanos, para buscar soluciones, para autorizar, hermanos, el sexo igualitario, para que no sea una ley, hermanos, que las parejas vivan en matrimonio como Dios manda. No, hombre, ¿para qué, hombre? Si eso ya pasó de moda. Solo júntense. Y bien, va, qué bonito. Pero ¿qué es lo que dice el Señor, hermanos, en su palabra? El Señor la llama, hermanos, adulterio. ¿Cómo solucionan la pobreza? Ay, es que para el hombre, hermanos, Dios, hermanos, dice que Él no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios, hermanos, a través de los años Él ha provisto para todo lo que Él ha hecho. Provee, hermanos, para todos los animales del campo, para los animales que habitan en el mar, que son millones. Pero el hombre está afligido, hermanos, porque el mundo se está llenando de gente. ¿Y cuál es la solución del hombre, hermanos, de los gobiernos? Matar gente. Eliminar a los más ancianos, porque están provocando gasto. Y ya no producen y mandan las pestes. ¿Usted cree que lo que pasó con la pandemia es cosa, hermanos, no es plan, hermanos? Es plan de la mente ingeniosa del hombre que no confía en Dios. Amén, así. Quieren solucionar el problema de la pobreza, hermanos, sin tomar en cuenta a Dios.
porque Él dijo que a los pobres siempre los tendremos con nosotros. Y no podemos evitar, hermanos, que esto exista. Gloria al Señor. Mire cómo siguen pensando en el versículo 3, hermanos, los opositores de Dios. En el versículo 3 dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Cuando dice rompamos, hermanos, quiere decir separar o quitar. Quitemos de en medio a Dios. Él mejor nos estorba, Él no nos sirve. Él nos quita la libertad de disfrutar la vida. Las ligaduras que Dios, hermanos, tiene, hermanos, para unirnos con Él, es su palabra, y que nosotros la obedezcamos. Pero cuando Dios dice rompamos, hermanos, desatémonos, hermanos, de ese compromiso que tenemos con Dios, porque Él de nada nos sirve. Y están rompiendo, hermanos, la voluntad de Dios. Y la solución de ellos, hermanos, en los problemas matrimoniales es el divorcio. Ah, no, casate y te vuelves, divorciate y te vuelves a casar y asunto arreglado. Cuando no es lo que aconseja la palabra del Señor. La corrupción se ve normal, hermanos. La mentira, la calumnia. Porque es tan bonito y agradable deleitar la carne que llenar el espíritu, ¿verdad? Para los hombres que no tienen a Dios. Pero nosotros que hemos experimentado la gloria de Dios, hermanos, si estamos aquí, hermanos, es porque venimos a llenarnos de Él. Es porque nos sentimos felices de ser hijos de Dios y nos sentimos agradecidos con Él y anhelamos, hermanos, obedecer su palabra. Porque la vida libertina la dejamos, ahora le servimos a un Dios que nos bendice cada día. Amén. Dice el versículo número 3: echemos de nosotros sus cuerdas. Echar, hermanos, es tirar, es despreciar, es no hacer caso. Echemos, tiremos las cuerdas. Las cuerdas, hermanos, son las tiras de cuero que mantenían unidos los yugos a los bueyes, para que se mantuvieran unidos y entre los dos llevaran la carga, o para mantener recta la arada, ¿verdad? O sea que tienen un propósito. Pero quitémonos, hermanos, de esas cuerdas, esas que nos afectan, estar unidos a un Dios. Con esto están dando a entender, hermanos, que ellos son autosuficientes y no necesitan a Dios. Se están apartando de Él porque no quieren estar y recibir el consejo de Dios. ¿Qué es el consejo de Dios, hermanos? En Mateo 11:29 nos dice nuestro Señor Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Él quiere que llevemos su yugo. Los hombres sin Dios, hermanos, les estorba el yugo, pero a nosotros nos beneficia. Llevad mi yugo sobre vosotros. Porque si llevamos, hermanos, en el cuello de nuestro Señor va una parte del yugo y en la otra en nosotros, entonces la carga la sentimos ligera. Por eso, hermanos, para los hijos de Dios, a los que hemos decidido servirle a Dios, como dice el escritor, hermanos, los mandamientos no son gravosos, porque lo hacemos con voluntad, porque lo hacemos con gratitud, porque estamos agradecidos con Dios de que nos haya dado la salvación y la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Eso es, hermano, lo que piensa el hombre. Pero llegará su día en que perecerá. Porque el hombre sin Dios, hermanos, perecerá. Porque perecerá. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora en el 4 y al 6, hermanos, vamos a encontrar la expresión de nuestro Padre Celestial. Y cuando mira Dios, hermanos, miramos el panorama que les dije al principio, la actitud de los hombres queriendo ser mejor que Él,
Dice el versículo número 4. Y el que mora en los cielos, nuestro Dios Todopoderoso, se reirá. Se ríe cuando Él los mira. Pero no es una risa, hermanos, de humor, de alegre, no. Se ríe de la actitud equivocada, sabiendo que el hombre sin el poder de Dios no es nada. Se ríe. Como cuando un padre, hermanos, como un hijo con un padre. Viene el bebé, hermanos, así de 1 o 2 años. Y viene y le dice al papá, papá, echamos una luchita, yo te voy a ganar. Y el papá lo mira y le da risa, porque ve la inocencia del pequeño. Esa es la risa de Dios, hermanos. Bueno, muchachitos, dice, no saben lo que dicen. Así lo ve Dios, hermanos. Como un profesional experimentado, no importa la profesión, que tenga conocimiento y que venga, hermanos, el alumno o el recién graduado y venga y rete al maestro y le diga, ay, ya soy igual que usted. Y se compara con el profesional de experiencia. Como un doctor, hermanos, un recién graduado, cuando yo trabajaba ahí en el hospital de Chiquimula. Al doctor le dijo, ahora ya somos colegas, Leo, después de que se graduó, Leo. Ay, hijo, le dijo, para que seas colega mío, le dijo, tenés que vivir 40 años más, le dijo. Así es la vida. Se ríe, hermanos. Dios se ríe, hermanos, de una manera de que le causa esa risa, hermanos, la insensatez de los hombres. Pero sigue diciendo el versículo número 4. Y el que mora en los cielos, dice, reirá. Pero la segunda parte dice, el Señor, dice, se burlará de ellos. ¿Por qué dice se burlará de ellos? Porque tarde o temprano el hombre que se cree mejor que Dios, Dios lo va a dejar en ridículo, hermanos. Y eso es lo que va a pasar, hermanos, con los hombres que quieren ser mejor que Dios, con sus soluciones absurdas para sacar adelante este mundo, pensando en que sus soluciones son mejores que las de nuestro Dios, que es el creador de todo lo que existe. ¿Cuántas personas tiranas, hermanos, han desafiado a Dios? Pero al fin y al cabo, hermanos, el hombre vive 70, 80, más de 100 años, es difícil. Y pasa al olvido. Pero mi Dios, hermanos, es eterno. Dios sigue siendo Dios, hermanos. ¿Cuántos hombres, hermanos, se han creído grandes? Pero cuando han muerto, hermanos, solo la historia los menciona y ya nadie más se acuerda de ellos. Pero Dios sigue siendo Dios, hermanos. Y por la eternidad seguirá siendo Dios. Pero dice el versículo número 5, hermanos, que se pone fuerte la cosa. Y luego dice, hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dice, mira, ahí está fuerte la cosa, hermanos. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí, hermanos, el salmista se está refiriendo al juicio de Dios que viene, hermanos, en un futuro. Para todas estas personas, hermanos, que están creyendo que no necesitan a Dios. Porque a Dios, hermanos, lo que piense al hombre, lo tiene sin cuidado. Lo que Él dejó escrito, lo cumplirá, porque es palabra de Él, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su ira será desatada, hermanos. Y el hombre sabrá que hay un Dios. Y el hombre no se puede burlar de Dios. Sí puede, pero tendrá su límite. Mire cómo actuará Dios, hermanos. En Apocalipsis 19:15. ¿Cómo será Dios, hermanos? Esto ocurrirá, hermanos, en la segunda venida de Cristo, cuando venga a hacer justicia. Cuando venga, hermanos, a demostrarle a los hombres que hoy están en rebelión con Él
quién es Él. Y dice, y de su boca, dice, aquí está hablando del Hijo, hermanos, sale una espada aguda para herir con ella, dice, ¿a quién? A las naciones que se rebelaron en contra de Él. Y Él, dice, las regirá con vara de hierro. Las regirá con vara. ¿Cómo es que eso de regir con vara de hierro, hermano? Porque Él será justo. Él no será como las leyes de este mundo. Porque en este mundo, hermanos, todo se consigue con dinero. Los jueces se compran y ya no se va a la cárcel. Se comete el peor de los crímenes y salen libres porque todo se compra. Pero cuando Dios haga justicia, hermanos, Él dice que lo hará con vara de hierro. Los jueces, hermanos, de este mundo cambian las leyes por beneficiar a los culpables. Porque la varita que tienen los jueces, hermanos, de este mundo son frágiles y con poquito se quiebran. Pero cuando venga la justicia de Dios, hermanos, a Él no se le puede pagar soborno. Porque su vara es vara de hierro. Y el que las debe las paga. El que se rebeló en contra de Él recibirá el castigo eterno. Eso quiere decir la palabra del Señor, hermanos. Él pisará el vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Mire, pisará el vino del furor, como quien dice que como se pisotean las uvas, hermanos, cuando se está sacando el vino. Lo destruirá con su ira, lo hará el Todopoderoso. Y en su vestidura, dice, en el muslo, dice, tiene escrito este nombre. Cuando Él aparezca, hermanos, en su segunda venida, Él ya no va a entrar, hermanos, a Jerusalén como viene en un burrito. Ya no va a entrar con humildad, donde los hombres lo humillaron, lo escupieron, lo avergonzaron, lo crucificamos. Cuando Él venga, dice la palabra del Señor ahí, hermanos, que Él vendrá, hermanos. Dice que en su muslo, dice, tiene escrito un nombre que dice ahí, hermanos, Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Él no vendrá, hermanos, en un burrito, vendrá en un caballo blanco como Rey de Reyes y Señor de Señores, que ahora mismo es, hermanos. Los hombres se están burlando de Él, los hombres se están sublevando, pero Él sigue siendo Rey. Pero se las verán con Él, hermanos, en su segunda venida. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios. Mire, un banquete va a ser el Señor, hermanos. ¿Con qué? El versículo 18 lo dice: para que comáis carne de reyes. Para comida van a servir a los reyes, los gobernantes que se están rebelando en contra de Dios y en contra del ungido, hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Puedo tener problemas por lo que estoy diciendo, no importa, porque es lo que dice la palabra de Dios. Carne de fuertes, de esos que se creen, hermanos, porque están en alto, que se creen poseedores, hermanos, poseedores de todo un pueblo, y hacen con el pueblo lo que quieren, pero llegará su día si no se arrepienten. Y aún dice: con carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los libres y de todos los esclavos, pequeños y grandes, porque la humanidad, hermanos, está alborotada en rebeldía en contra de Dios, pero ese día llegará, hermanos. Les guste o no les guste, eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero yo he puesto mi rey, dice el versículo número 6 del capítulo de Salmo 2, sobre mi santo monte. Pero Él puso, hermanos, puse mi rey sobre el Sion, mi santo monte. Cuando dice que lo puso sobre
habla de Sion, hermanos, está hablando de Jerusalén, ¿verdad? Que es similitud, hermanos, de Sion. Pero también Sion, hermanos, simboliza la iglesia. La iglesia, hermanos, que sí honramos al Hijo y honramos al Padre. Por eso, hermanos, la iglesia sí gozaremos eternamente por los siglos de los siglos juntamente con Cristo. Reinaremos con Él, hermanos. Y Dios, hermanos, en su misericordia está dando oportunidad a los hombres. Si Dios permite que prediquemos esta clase de mensaje, no simplemente es para señalar, es para que los que escuchen esta palabra tengan la oportunidad de arrepentirse. Porque Jesucristo, hermanos, por el Padre fue puesto en Sion para salvación, para dar vida eterna a la humanidad, a todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados. Gloria al Señor. Eso es lo que expresa el Padre, hermanos. Palabra fiel y verdadera, la que dice el Padre. Pero ahora veamos lo que expresa el Hijo, a partir del versículo 7. Viene Jesús y habla, hermano. Mire cómo el salmista, hermanos, hizo esto tan bonito. Y dice el Hijo: yo publicaré el decreto. ¿Quién dice? ¿Quién proclama los decretos? ¿Quién publica los decretos? ¿Que da el Padre? El Hijo. Y entonces, ¿por qué el hombre, hermano, está decretando tantas cosas ahora sin tener autoridad de Dios? Porque es algo que Dios le delegó al Hijo. Y Él dice: yo decreto eso. El Señor me ha dicho ese. Directamente se lo dijo a Jesús, no se lo dijo a los demás hombres. Mi hijo eres tú. Nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero una cosa es decir, yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Que decir Jesús, el Hijo de Dios. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Todos nosotros somos hijos de Dios, pero el Hijo de Dios, el unigénito, es Jesucristo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Él decreta los estatutos que Dios, hermanos, hizo, ha hecho los reglamentos, las leyes. Entonces es el Hijo el que decreta, hermanos, lo que el Padre, es el Hijo el que publica lo que el Padre ha decretado. Y dice: yo te he engendrado hoy. Cuando dice yo te he engendrado hoy, no está hablando, hermanos, de que Él creó a Jesús. No, hermanos, a veces aquí puede haber confusión. Él se está refiriendo a que la creación, hermanos, del nuevo nacimiento, como quien dice, de la creación del Hijo, ocurrió cuando ocurrió la resurrección de nuestro Señor Jesucristo después de que había muerto. Porque el Hijo tiene que ser eterno, porque es Dios. No sé si me quiero explicar, me doy a entender, pero la palabra del Señor lo explica en Hechos 13, capítulo 32. Aquí lo repite el escritor. Y nosotros también os anunciamos, dice, el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y menciona el Salmo número 2, para que vean, hermanos, cómo la palabra del Señor está encajada. Y si no la escudriñamos, podemos caer en falsas interpretaciones, pensando de que Jesucristo es creación. Y Él no es creación, porque Él es Dios. Dice, la cual, dice, Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, dice el escritor, ¿va? O sea, al que está dando esa palabra. Resucitando, dice, a Jesús, oiga, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En la resurrección, hermanos, está el nacimiento del Hijo eterno. No sé si me expliqué, hermanos, pero espero que esto haya quedado claro, para que no vayamos a creer, hermanos, como piensan los testigos de Jehová, ¿verdad? De que Jesús es creación, ¿verdad? Y otras sectas, hermanos, que algunos versículos los confunden y no le dan la interpretación debida.
y sacan enseñanzas erróneas. Y le sigue diciendo en el versículo número 8, hermanos. Después de que dice que Él publicará los decretos y lo que Dios le dijo que Él era su Hijo. Oiga este otro versículo que también muchas veces es confundido. Y dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos? Hermanos, orémosle al Señor, pidámosle que Él nos dé, hermanos, y pedimos, hermanos, un montón de países, porque Él ha prometido que nos dará por herencia a las naciones, hermanos. Solo pidámoslo y creámoslo, y el Señor nos lo dará. El Señor no se está refiriendo a eso, hermanos. No está refiriendo a ganar todas las almas, todas las naciones, con la predicación del Evangelio. Ni se está refiriendo, hermanos, a su segunda venida, ni a su primera, sino que se está refiriendo, hermanos, cuando Él venga a aplicar la justicia divina a los hombres, sean buenos o sean malos. Porque después de su segunda venida, reinará nuestro Señor, hermanos, sobre todas las naciones. Por eso dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Se las está dando al Hijo, hermanos. Aquí está hablando del Hijo, no está hablando de nosotros. No sé si me explico, hermanos. Nosotros no podemos pedir, hermanos, una nación. Dame, Señor, Centroamérica, hermanos. ¿Para qué queremos Centroamérica? ¿Para pasar sin pasaporte? A veces confundimos las cosas, hermanos. Y será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, ¿a dónde quieres que vaya? Yo te tengo aquí en Guatemala, en Esquipulas. Tienes una colonia donde vives, predícame. Es el rincón que te corresponde. Llena tu espacio para que mi evangelio se predique en todas las naciones. No, y es cierto, hermanos, si se puede enviar, hermanos, se puede ir donde aún no ha llegado el evangelio. Pero todos tenemos la responsabilidad, hermanos, de ganar a todas las naciones, predicando en nuestro espacio asignado, hermanos. Colonia Los Pinos. Amén. Entonces, hermanos, le está diciendo Dios, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya, los confines de la tierra. Porque Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores y gobernará, hermanos, en todos los confines de la tierra. Gloria al Señor. Y ese es el versículo número 1, cuando Él venga, hermanos, en su segunda venida a reinar en todas las naciones. Entonces les dice, y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los quebrantarás. Nuevamente con lo que leímos, hermanos, allí en Apocalipsis 15, del 9:15, los quebrantarás con vara de hierro, porque allá no va a haber soborno. Allá el que le fue fiel a Dios, hermanos, recibirá su premio, su salvación. El que le fue infiel a Dios y se rebeló en contra de Él, se verá con nuestro Señor Jesucristo, con esa vara de hierro, hermanos, que no podrá ser quebrantada con injusticias. Versículo 10 y 11. Aquí, hermanos, termina la expresión del Hijo. Y por último, hermanos, la expresión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el regalo más grande de Dios para la humanidad, hermanos, que le está dando la oportunidad de salvación y vida eterna a todos los que escuchan la palabra de Dios. A nosotros, hermanos, para formarnos y hacernos crecer cada día en el conocimiento de la verdad. Y a los que no conocen a Dios, que se atrevan a conocerlo para que alcancen la salvación de sus almas. Y dice el Espíritu, hermanos, ahora pues, reyes, sean prudentes. El Espíritu Santo, hermanos, hablándole a estas personas que están
que se han sublevado en contra de Dios, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, como suplicándoles, servid al Señor con temor y alegraos con temor. Reyes, sean prudentes, reciban los que les digo. El Espíritu Santo, hermanos, con amor, hablándole, hermanos. Si es que una palabra como esta llega a oídos de ellos. Dios siempre se interesó, hermanos, por los gobernantes. Tan es así, hermanos, que los reyes, antes Dios les enviaba a los profetas, a Daniel, hermanos. Lo mandó, hermanos, con Nabucodonosor en Babilonia. Lo mandó a Ciro, a Faraón, hermanos. Le mandó a José. Dios se ha interesado, hermanos, por las naciones le han dado la espalda a Dios. Y la voz de Dios está llegando ahora, hermanos. Porque ahora no hay excusa, la palabra se está predicando. Si el hombre quiere hacer oído sordo a la voz de Dios, lo hace. Pero Dios está hablando, hermanos. Dios tiene misericordia y quisiera, hermanos, de que los pueblos, las naciones fueran bendecidas. Pero lamentablemente los hombres siguen rebeldes. Sirvan a Dios, respétenlo, hónrenlo, obedézcanle. Y sí, dice el versículo número 12, ya estoy por terminar. Honren al Hijo para que no se enoje. Tan fácil, hermanos, que es alegrar el corazón del Hijo, pidiéndole perdón por nuestros pecados. No lo enojen y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Si no quieren, pues bueno, el Señor les habla, pero si no quieren, no quieren. El día llegará, tarde se arrepentirán, pero lo bueno, hermanos, de que si alguien sabio escuchó la palabra del Señor ahora y se arrepiente, usted que me está viendo a través de las redes sociales, si esta voz de Dios le tocó su corazón, hoy es el día del arrepentimiento. Dice el versículo número 12, bienaventurados los que en Él confían. Mientras hay vida hay esperanza y tenemos oportunidad de salvación. Y tenemos oportunidad, hermanos, de eliminar la ira de Dios en contra de nosotros. Si somos sabios lo haremos. Porque el Señor dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tan fácil que es tener agradado el corazón de Dios, hermanos. Arrepentirse de sus pecados y obedecer su palabra. Y el Señor, hermanos, está feliz con nosotros. El Señor está, hermanos, con los brazos extendidos, esperando la respuesta del hombre. Los ve rebeldes, los ve que no quieren nada con Él, pero les está dando oportunidad. Quizá ahora alguien esté escuchando este mensaje y esté tocando su corazón. No lo endurezca. El Espíritu Santo, hermanos, dice en Hebreos, en el capítulo número 3 y versículo número 7, por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo, si oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. El pueblo de Israel fue desobediente, hermanos, con Dios y lo castigó por 40 años. Un viaje que era de un par de meses, hermanos, por la desobediencia y la terquedad del pueblo de Israel, hizo que Dios les alargara el camino y estuvieran dando vueltas en el mismo puesto por 40 años.
No perdamos las bendiciones de Dios, hermanos. No alarguemos los procesos de Dios, mis queridos hermanos. Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere ver completamente libres, una vida espiritual nítida delante de Dios, para que tengamos abundancia de paz en nuestro corazón, para que tengamos libertad de adorar y exaltar el nombre del Señor, para que no nos avergoncemos de Él, para que testifiquemos libremente y podamos decir: soy salvo porque Cristo murió por mí. Si en esta noche usted quiere ponerse en pie y honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, yo le invito a que lo haga. Y si alguien quiere abrir su corazón y pedir perdón por sus pecados, y abrir su corazón para que Dios lo perdone y alcanzar la salvación de su alma, este es el momento. Usted que me ve a través de las redes sociales y lo quiere hacer, repita conmigo: Señor Jesús, te doy gracias en esta hora porque he escuchado esta palabra. He sido rebelde, me he apartado de ti. He hecho cosas que a ti te desagradan, pero hoy, Señor, me arrepiento y me vuelvo a ti. Gracias, Padre bendito, porque he entendido que no hay pecado que tú no puedas perdonar, Señor. Porque si tú a través del Espíritu Santo estás haciendo llamado a los gobernantes que se han rebelado en contra de ti, yo también puedo recibir, Señor, ese perdón. Y aquí estoy, Padre Santo, delante de ti con un corazón contrito y humillado. Entra en mí, Espíritu Santo, y haz morada. Te pido perdón, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Oh Señor bendito, gracias por salvar mi vida, mi alma. Te recibo como un Señor y como mi Salvador. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. El Señor les bendiga a usted que nos ve a través de las redes sociales, la iglesia. Adoramos al Señor por un momentito. Padre, te damos gracias en esta hora. Hemos recibido tu palabra, bendito Señor, gracias te damos. Te pedimos, Padre bendito, que nos hagas crecer, Señor, en nuestra vida espiritual. Que cada día, Señor, aprendamos de ti, Señor, para que tengamos conocimiento y entender y saber, Señor, cuál es tu santa voluntad, Señor, a través de la palabra que recibimos. Gracias, Padre Santo, por mi vida, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por cada familia, por cada hermano, Señor, que en esta noche, Señor, estamos en esta hora. Te bendecimos, exaltamos tu santo nombre y te damos gracias infinitamente, Padre Santo. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos, un momentito. Solamente quiero invitar, hermanos, me falta hacer algo más.